El camino era una línea delgada de asfalto cuarteado que se extendía entre cerros secos y colinas desnudas. A cada lado, los arbustos polvorientos parecían encorvarse bajo el peso de un calor inmóvil, sofocante. Había pasado ya varias horas conduciendo y, con cada kilómetro, la civilización se diluía en la nada. Los postes de luz se habían vuelto escasos y las señales de tráfico parecían abandonadas a su suerte, cubiertas de óxido y telarañas. El GPS había dejado de ser útil hacía tiempo, incapaz de captar señal en aquel rincón olvidado del mundo. Cuando el indicador de gasolina comenzó a rozar la reserva, decidí que era mejor detenerme en el próximo pueblo antes de quedarme varado en medio de la nada. El pueblo no tenía nombre, o al menos, no lo vi en ninguna parte. Un puñado de casas bajas, encaladas y carcomidas por el sol, se apiñaban a lo largo de una calle de tierra que se deslizaba sin prisa hasta perderse en el horizonte. La única señal de vida eran un par de perros famélicos que escarbaban entre los restos de basura junto a un poste. Aparqué frente a lo que parecía ser una tienda de víveres, un negocio pequeño con un toldo deshilachado y un cartel que apenas dejaba entrever la palabra "abierto". Bajé del auto y me estiré, sintiendo los huesos crujir después del viaje. Dentro de la tienda, el aire olía a madera vieja, a especias rancias y algo más, algo húmedo y terroso, como si la misma tierra se hubiera filtrado en el suelo. Un hombre enjuto y de piel curtida estaba detrás del mostrador, contando monedas con dedos nudosos. No levantó la vista cuando entré. «Buenas», dije, avanzando entre los estantes medio vacíos. El hombre apenas gruñó en respuesta. Tomé un par de botellas de agua, algo de comida enlatada y me acerqué a pagar. «¿Gasolinera?», pregunté, esperando que entendiera la pregunta sin necesidad de explicaciones. «No hay», respondió con una voz rasposa. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, pero simplemente extendió la mano para tomar el billete que le ofrecía. «Voy al rancho Salvatierra», añadí, probando suerte. Esta vez sí levantó la vista. Su mirada era extraña, como si evaluara si valía la pena advertirme de algo o simplemente dejar que el destino siguiera su curso. Finalmente, se encogió de hombros. «Habla con Matías. Te dará las indicaciones». Matías resultó ser un hombre bajo y fornido, con el rostro surcado de arrugas prematuras y una sonrisa fácil. Lo encontré sentado fuera de la tienda, bebiendo de una botella opaca. «Así que buscas el rancho Salvatierra», dijo, sin necesidad de que yo le explicara nada. Asentí. «Difícil de encontrar si no conoce los caminos», continuó, dándole un trago a su bebida. «Visita familiar. Mis abuelos». Matías soltó una risa seca. «Ah, ya veo. No me gustó su tono. ¿Qué tiene de raro?» «Nada», dijo con una sonrisa ladeada. «Solo que no muchos llegan hasta allá». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Bueno, solo necesito indicaciones». «Claro, claro». Se levantó y caminó hasta la orilla de la calle, señalando el camino de regreso. «Vas a seguir por la carretera unos 10 kilómetros más. Pasarás un puente de madera viejo, casi a punto de caerse. Justo después, verás un desvío de tierra. Ahí tomas a la izquierda». Memoricé sus palabras, pero él no había terminado. «No te salgas del camino», agregó, clavándome los ojos con una seriedad repentina. «Ni siquiera por curiosidad». «¿Por qué?». «Porque hay lugares donde la tierra se come a los que caminan sobre ella». Se me hizo un nudo en la garganta. Matías mantuvo la mirada un segundo más y luego sonrió, como si todo hubiera sido una broma. «Vamos, no pongas esa cara, una cerveza antes de que sigas tu camino». No tenía prisa, así que acepté. La tarde cayó sobre el pueblo como una losa de bronce fundido. Matías y yo bebimos un par de cervezas bajo el toldo destartalado de la tienda. Me contó historias de la región, de los tiempos en que los viajeros llegaban por montones y de cómo ahora el pueblo estaba agonizando, tragado por el olvido. «Los que vienen por estos lados no suelen volver», dijo en algún momento, con la mirada perdida en la calle desierta. «¿Qué quieres decir?». Matías suspiró. «Nada. Cosas de viejos. Historias para asustar a los niños». No insistí,
Pero el comentario quedó flotando en mi cabeza como un eco. Cuando finalmente me despedí y subí al auto, Matías se quedó en la puerta de la tienda, observándome con una expresión difícil de descifrar. Aceleré y dejé el pueblo atrás. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo la carretera de rojo. No me di cuenta en ese momento, pero algo en mí había cambiado. Como si la advertencia de Matías hubiera plantado una semilla de duda en mi interior. Porque, a pesar de que no creía en supersticiones ni leyendas, una pregunta comenzó a rondar mi mente mientras conducía hacia el rancho. ¿Qué quiso decir con que no todos los que vienen vuelven? Llegué al rancho Salvatierra cuando el sol se apagaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un púrpura denso, como una herida abierta. El camino de tierra que Matías me había indicado estaba tan descuidado que las ruedas del auto patinaron más de una vez en el lodo seco. No había cercas que delimitaran la propiedad, solo un portón de hierro oxidado que chirrió como un lamento cuando lo empujé para entrar. El rancho estaba ahí, al final del sendero, flanqueado por árboles torcidos cuyos troncos parecían esqueléticos a la luz moribunda. La casa era grande, pero el tiempo la había desgastado. La pintura blanca estaba desvaída, desconchándose en placas irregulares. Algunas ventanas estaban clavadas con tablones, como si quisieran mantener algo dentro, o impedir que algo entrara. Apagué el motor y me quedé un momento en el silencio. No se escuchaban grillos ni pájaros, ni el viento entre las ramas. Solo el sonido hueco de mi propia respiración. Bajé del auto y caminé hacia la puerta principal. Al acercarme, noté detalles que me pusieron la piel de gallina. Había símbolos tallados en la madera, formas circulares entrelazadas, líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. No parecían meros adornos. Más bien, parecían amuletos de protección. Golpeé la puerta 2 veces. Un sonido hueco retumbó en el interior. Unos segundos después, escuché el arrastre de unos pies pesados y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que asomara un rostro marchito. ¿Era mi abuelo? «Llegaste», dijo, con una voz más ronca de lo que recordaba. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado de arrugas, se movieron rápidamente de un lado a otro, como si temiera que algo más hubiese venido conmigo. «Sí, abuelo». Llegué. Me abrió la puerta en silencio. Al entrar, el olor a humedad y a madera vieja me golpeó de inmediato. El aire estaba denso, como si nadie hubiera ventilado la casa en años. Todo estaba oscuro, excepto por la luz anaranjada de una lámpara que parpadeaba débilmente en la sala. «¿Dónde está la abuela?», pregunté mientras dejaba mi maleta junto a la puerta. En lugar de responder, el abuelo cerró la puerta con rapidez, echando 3 cerrojos que rechinaron en sus manos temblorosas. Cuando se volvió hacia mí, su expresión estaba más tensa. «Está en la cocina», murmuró. «Ve a saludarla. Te estaba esperando». Caminé por el pasillo, notando más detalles extraños. Algunas puertas estaban cerradas con llave. Había clavos oxidados en los marcos de las ventanas. Incluso vi un crucifijo torcido colgado sobre la entrada del comedor. La abuela estaba de espaldas cuando entré a la cocina, removiendo algo en una olla con movimientos mecánicos. Su cabello, ahora blanco como la ceniza, estaba recogido en un moño apretado. Siempre la recordaba como una mujer cálida, de esas que llenan la casa con el olor a pan recién horneado y abrazos suaves. Pero esa mujer no estaba aquí. «Abuela», dije, acercándome. Se tensó. Por un momento, no dijo nada. Solo el leve borboteo de la olla rompía el silencio. Luego, lentamente, se giró. «Llegaste», repitió, con una sonrisa débil que no llegó a sus ojos. No me miraba directamente. Mantenía la vista fija en algún punto sobre mi hombro. Asentí. «¿Todo bien?» «El abuelo está raro», intenté bromear. Su sonrisa desapareció. «Es un lugar difícil», murmuró. «Pero todo está bien si no te alejas demasiado». «¿Alejarme de qué?». La abuela se secó las manos en el delantal, evitando aún mis ojos. «Los terrenos de atrás», dijo en voz baja. «Es mejor no ir por ahí». El modo en que lo dijo, como si recitara una advertencia que había repetido 1000 veces,
hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Por qué? Ella tardó demasiado en responder. Porque es peligroso, susurró. Antes de que pudiera preguntar más, el abuelo apareció en el umbral de la puerta. Su figura proyectaba una sombra alargada que parecía más grande de lo que debería. Deja a tu abuela tranquila, dijo. Debes estar cansado. Te mostraré tu cuarto. Mi habitación estaba en el segundo piso. No era grande, pero tenía lo necesario: una cama de madera, un armario que olía a alcanfor y una ventana pequeña que daba a los campos traseros. El abuelo no se quedó mucho tiempo. Antes de salir, volvió a repetir lo mismo que la abuela. No vayas a los terrenos de atrás. Cerró la puerta con un clic suave. No pude dormir. Me revolví en la cama durante horas, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué había en esos terrenos que parecía aterrar a mis abuelos? A las 2 de la madrugada, ya no aguanté más. Me levanté en silencio, me puse los zapatos y bajé las escaleras evitando los escalones que crujían. Salí por la puerta trasera. El aire nocturno era frío, mucho más de lo que esperaba. Bajo la luz pálida de la luna, el rancho parecía aún más viejo, como si no perteneciera del todo a este tiempo. Caminé hasta llegar a los límites de la propiedad. Ahí estaban. Eran tumbas. Un grupo de lápidas viejas se alineaba en un claro oculto entre los árboles. No tenían nombres, solo piedras desgastadas con marcas ilegibles. Me agaché junto a una y pasé los dedos por la superficie áspera. La tierra alrededor no parecía tan vieja. El suelo parecía removido recientemente. Un viento helado me acarició la nuca, y sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se volviera más pesado. Retrocedí, con la piel erizada, y me alejé tan rápido como pude, sintiendo una mirada invisible clavada en mi espalda todo el camino de regreso. Cuando me acosté de nuevo, no pude pegar ojo. El aire en la habitación estaba viciado, denso como el humo de un incendio lejano. Me di vuelta en la cama por enésima vez, tratando de ignorar la incomodidad en mi pecho. Desde que había regresado del cementerio oculto, un peso extraño se había sentado sobre mis costillas, una presión sutil pero constante, como si algo invisible reposara sobre mí. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el mundo era un pozo de oscuridad absoluta. Ni un grillo, ni el susurro del viento en los árboles. Solo el silencio, hasta que lo escuché. Un golpe sordo. Venía de abajo. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Quizá era el viejo sistema de tuberías de la casa, o algún animal nocturno escarbando en la tierra. Me quedé quieto, aguzando el oído. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Era un sonido hueco, apagado, como si algo, o alguien, estuviera golpeando desde el subsuelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me deslicé fuera de la cama, descalzo, y me acerqué a la ventana con cuidado. Desde ahí tenía una vista parcial de los terrenos traseros, el mismo sitio donde había encontrado el cementerio olvidado. La luna apenas iluminaba la extensión de pasto seco y maleza, pero noté algo que antes no estaba allí. Un bulto. Era un montículo de tierra removida, cerca de las lápidas sin nombre. Los golpes continuaron. Ahora parecían más insistentes. Pum. 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 Me aparté de la ventana con el corazón latiéndome en las sienes. No era posible. No podía ser posible. Traté de convencerme de que todo era producto del cansancio, de la sugestión. El viaje, la casa extraña, las advertencias de mis abuelos. Todo eso estaba jugando con mi cabeza. Pero entonces los susurros comenzaron. Bajos, apenas audibles, como si el viento se filtrara entre las rendijas de la madera. Pero no había viento. Las voces venían del suelo. Me quedé paralizado, sintiendo el pánico instalarse en mi cuerpo como una enfermedad. Era un murmullo fragmentado, distorsionado, palabras que no podía comprender del todo. Como si alguien estuviera tratando de hablar desde lo más profundo de la tierra. Di un paso atrás, y algo me empujó. No fue una brisa ni un mareo.
Fue algo sólido, una fuerza invisible que me lanzó contra la cama, dejándome sin aire. Mi pecho se hundió bajo un peso que no podía ver, como si una mano inmensa me oprimiera las costillas. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. Era como si algo estuviera trepando sobre mí. Quise gritar, pero la presión en mi garganta lo impidió. Los golpes aumentaron. Ya no eran lentos ni espaciados. Ahora eran frenéticos, como si alguien estuviera golpeando con desesperación desde el otro lado de la tierra. Pum, 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 pum. Las voces se volvieron más intensas, formando un coro de murmullos ansiosos. Entonces, con la misma rapidez con la que llegó, el peso sobre mi cuerpo desapareció. Jadeé, incorporándome de golpe. La habitación seguía en penumbras. Afuera, todo permanecía inmóvil, pero el sonido no se había ido del todo. Escuché un golpe final, más lejano esta vez. Luego, todo quedó en silencio. Me quedé sentado en la cama, temblando, mientras la oscuridad me envolvía como un sudario. Sabía que lo que fuera que estaba enterrado allá afuera no se quedaría quieto por mucho tiempo. El rancho era un mausoleo. Desperté con el sol golpeando la ventana y la garganta seca, como si hubiera pasado la noche gritando en silencio. No recordaba en qué momento me había quedado dormido. Solo tenía el recuerdo de los golpes en la tierra, los susurros y el peso invisible que me oprimió el pecho. Mis abuelos actuaron como si nada. El desayuno transcurrió en un mutismo incómodo. El abuelo hojeaba un periódico viejo con las manos temblorosas, mientras la abuela removía el café sin mirarme a los ojos. No me preguntaron cómo había dormido. Ni una sola palabra sobre lo que había ocurrido la noche anterior. No iba a sacarles nada. Así que decidí buscar respuestas en el pueblo. Las calles de tierra de San Jerónimo parecían aún más polvorientas bajo el sol del mediodía. Los mismos perros flacos dormían bajo los aleros de las casas, y los pocos pobladores que deambulaban parecían llevar la fatiga en los huesos. Fui a la tienda donde Matías y yo habíamos bebido la primera noche. Lo encontré en la parte trasera, acomodando cajas de cerveza. «Ah, mira quién volvió», dijo, enderezándose con una sonrisa. «¿Y cómo va la estadía en el rancho?». Me debatí por un segundo. No quería parecer un paranoico, pero algo en Matías me daba confianza. Algo raro está pasando allá. La sonrisa en su rostro se desvaneció de inmediato. «¿Qué viste?». No era «¿qué pasó?» o «¿qué crees que ocurrió?». Era «¿qué viste?». Como si ya supiera que algo estaba mal. Se lo conté. Los golpes, los susurros, la sensación de peso en mi pecho. Matías me escuchó con el ceño fruncido, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró y se pasó una mano por la cara. «Tenía la esperanza de que esta vez no pasara», murmuró. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De qué estás hablando?». Matías se apoyó contra la pared y sacó un cigarro de su bolsillo. Lo encendió y exhaló el humo lentamente antes de responder. «La historia del rancho no es un tema que a la gente le guste discutir», dijo. «Cada cierto tiempo, un forastero llega a quedarse ahí, y tarde o temprano desaparece». El aire pareció volverse más denso a mi alrededor. «Desaparece». Matías asintió. «No siempre de golpe. Algunos empiezan a volverse raros. Dejan de dormir. Dicen que oyen cosas. Y luego, un día, se van. Nadie los vuelve a ver». El sudor frío me resbalaba por la nuca. «¿Dices que esto ha pasado antes?». «Varias veces». Matías apagó el cigarro con la suela del zapato y me miró con una expresión grave. «Pero hay un caso que todos recuerdan». Me llevó a la plaza del pueblo, donde los ancianos pasaban las tardes bajo la sombra de los árboles. Nos acercamos a uno en particular, un hombre encorvado, con la piel oscura como cuero viejo y las manos surcadas de venas. «Don Chucho». Matías le habló primero. «Don Chucho, ¿se acuerda de aquel hombre que se quedó en el rancho hace muchos años, el que desapareció?». Los ojos del anciano, nublados por el tiempo, se clavaron en mí. «Todos desaparecen», murmuró.
Un escalofrío me recorrió la piel. ¿Quién fue el primero?, pregunté. Don Chucho suspiró. Un hombre de la ciudad. Vino solo, como tú. Decía que iba a arreglar la casa de tus abuelos. Pero algo cambió en él. Al principio estaba normal, pero luego empezó a hablar solo. Decía que la tierra le hablaba en sueños. Que había algo enterrado allá que quería salir. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasó con él? El anciano ladeó la cabeza, como si recordara un detalle desagradable. Una noche lo vieron salir de la casa y caminar hacia los terrenos traseros, dijo en voz baja. Nunca volvió. Matías y yo nos miramos. Don Chucho se inclinó hacia adelante. La tierra de ese rancho está marcada, susurró. No es un lugar para los vivos. El viento pareció volverse más frío de golpe. Me despedí rápido, sintiendo que algo me observaba desde la distancia. No miré hacia atrás. Esa noche, los golpes volvieron. No eran los mismos ruidos apagados que había escuchado antes. Ahora eran más fuertes. Más insistentes. Como si algo estuviera desesperado por salir. Me quedé en la cama, el corazón martilleándome el pecho. Traté de ignorarlos, de convencerme de que solo eran alucinaciones provocadas por el cansancio y la sugestión. Pero entonces, entre los golpes, escuché otra cosa. Un murmullo. No era el viento. No era un animal. Era una voz. No podía entender lo que decía, pero el sonido se metía en mi cabeza, filtrándose entre mis pensamientos como una infección. Era un susurro bajo, constante, envolvente, que parecía llamarme por mi nombre. Me levanté, sintiéndome como un sonámbulo. Los murmullos venían de los terrenos traseros, donde el cementerio olvidado dormía bajo la luna pálida. No llevé linterna. No la necesitaba. La luna se reflejaba en la tierra removida de las tumbas. El aire estaba cargado de un hedor dulzón y denso, como carne podrida bajo el sol. Los murmullos se hicieron más claros. No eran palabras en un idioma que pudiera comprender. Pero la intención estaba ahí. Un lamento, una súplica, un mandato. Mis manos se movieron solas. Cavé. Con los dedos primero, luego con una pala que encontré cerca. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera hecho el trabajo por mí. Palada tras palada, el sonido de la pala golpeando la madera me hizo detenerme. Era un ataúd. El mío me agarró todo el cuerpo. No quería abrirlo. No quería saber qué había dentro, pero ya era tarde. Mis manos, temblorosas, encontraron la tapa y la hicieron a un lado. Lo vi, y me dio un vuelco el corazón. Dentro del ataúd estaba yo. Mi piel estaba lívida, pegada a los huesos, con manchas verdosas extendiéndose por el rostro. Mis labios, retraídos, revelaban dientes ennegrecidos. Los ojos hundidos en las cuencas eran pozos de oscuridad infinita. El hedor era insoportable. Me tambaleé hacia atrás, respirando de manera entrecortada, tratando de entender lo imposible. Entonces, el cadáver abrió los ojos. No grité. No pude. Sus labios marchitos se separaron y la voz que salió de ellos no era la mía. Era algo antiguo, algo roto. Ya casi es tu turno. El mundo pareció tambalearse. Mis piernas no respondieron. El cadáver sonrió. Tu destino está sellado. El aire se volvió helado. Intenté alejarme, pero el suelo se sentía como lodo espeso. Miré mis manos. Pálidas. Frías. Mis uñas estaban amoratadas. Miré mi reflejo en un charco cercano. Borroso. Como si mi cuerpo ya no perteneciera del todo a este mundo. El cadáver me observó con sus cuencas ennegrecidas, mientras el hedor a podredumbre impregnaba el aire a mi alrededor. Mi propio rostro, deformado por la muerte, se erguía ante mí como un reflejo profano del destino que me aguardaba. Siempre llega el momento de decidir. Su voz era un susurro rasposo, como si la carne muerta luchara por emitir sonido. Mi mente intentaba rechazarlo. Quería creer que esto era un sueño,
Una pesadilla febril provocada por la soledad, por el rancho podrido y la tierra maldita que lo rodeaba. Pero el frío que me carcomía los huesos me decía lo contrario. Esto era real. No entiendo, mi voz se quebró. ¿Decir qué? El cadáver inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. El rancho es un punto de condena. El viento ululó entre los árboles retorcidos, como si la propia tierra susurrara su aprobación. Todo viajero que cruza este umbral recibe la misma oferta. Detrás de mí, los golpes en la tierra se intensificaron. Ya no eran golpes erráticos o aislados. Ahora sonaban con un ritmo, como si algo, o alguien, se removiera bajo el suelo, esperando su turno. Tragué saliva, con la garganta cerrada por el terror. El cadáver continuó. Para salir de aquí, debes dejar a alguien en tu lugar. Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio. Mi mente se rehusaba a entenderlo. No, murmuré. No puede ser. Pero ya lo sabía. Los murmullos en el pueblo. La forma en que mis abuelos me recibieron, como si fueran carceleros y no familia. Las ventanas clavadas. Las puertas marcadas con símbolos. Las tumbas sin nombres. Las piezas cayeron en su lugar con una brutalidad devastadora. Todos los que llegaron aquí antes que yo enfrentaron la misma situación. O morían, o mataban a alguien más para ocupar su lugar. Un sacrificio. Un trueque. Mi estómago se revolvió. No, repetí, tambaleándome hacia atrás. No, no voy a hacer eso. Las risas de los muertos se deslizaron en la brisa nocturna. No tienes opción. Los golpes en la tierra aumentaron. Las voces que susurraban bajo mis pies se convirtieron en gritos. Gritos de aquellos que no lograron hacer el intercambio a tiempo. Gritos de aquellos que, como yo, habían pensado que podían escapar. Sentí que el suelo temblaba, como si las tumbas intentaran devorarme en vida. Mi piel estaba helada. Mis pensamientos eran un torbellino de negación, de desesperación. Tenía que salir de aquí, pero para hacerlo, alguien tenía que tomar mi lugar. Alguien tenía que morir, y el tiempo se estaba agotando. Corrí. El frío mordía mi piel como un millar de agujas heladas, pero no me detuve. Las ramas secas del campo ralo se enredaban en mis tobillos. La tierra parecía succionarme con cada paso, como si el propio suelo intentara retenerme. El rancho quedaba atrás, envuelto en una oscuridad que parecía más densa que la propia noche. No me atreví a mirar atrás. Sentía su presencia persiguiéndome, las tumbas llamándome, susurrándome promesas de descanso eterno. Corre, corre, corre. Cada inhalación era un cuchillo en los pulmones. La carretera de tierra apareció ante mí, un sendero angosto y serpenteante que conducía al pueblo. Me lancé sobre ella, tambaleante, con los músculos agarrotados por el frío imposible que se filtraba en mi cuerpo. Mi mano temblorosa se posó sobre mi pecho. El latido de mi corazón era débil. Un pensamiento se arrastró hasta mi mente, insidioso como una plaga. Me estoy muriendo. No. No podía morir. Seguí avanzando. A medida que me acercaba al pueblo, algo extraño comenzó a suceder. Las luces de las casas temblaban como flamas a punto de extinguirse. Las sombras de los edificios se alargaban, moviéndose de forma antinatural. El aire se tornó pesado, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Y mi reflejo. Me detuve frente a una ventana y miré mi rostro. Nada. Donde debía estar mi imagen, solo había un espacio vacío. El horror me golpeó con la fuerza de una ola gélida. Me estoy desvaneciendo. Traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro ahogado. Me tambaleé hasta la plaza central, donde algunas personas aún deambulaban. Abrí la boca para pedir ayuda, pero nadie me miró. Pasé junto a un hombre que fumaba apoyado en una pared. No alzó la vista. Me acerqué a una mujer que cerraba su tienda. Caminó justo a mi lado sin reaccionar. No pueden verme. El pánico me aplastó el pecho. No. No podía estar muriendo. No así. Seguí avanzando,
desesperado, buscando una prueba de que aún existía. Y entonces, una voz me detuvo. Hermano, ¿qué demonios te pasó? Me volví de golpe. Era Matías. Su expresión pasó del desconcierto a la preocupación cuando se acercó a mí. Mierda, estás blanco como un muerto. Me sujetó por los hombros y el alivio me recorrió el cuerpo al sentir el calor de sus manos. Él sí me veía. Él sí me sentía. ¿Tienes que ayudarme?, dije agitado. Matías frunció el ceño. ¿Qué pasó? Mi mente era un torbellino de pensamientos febriles. Quería decirle todo. Quería gritarle la verdad, decirle que me estaba muriendo, que algo en ese rancho me estaba devorando, que las tumbas esperaban, que los muertos susurraban. Pero lo único que mi mente repetía era una idea tan cruel como inevitable. Necesito a alguien para ocupar la tumba. Miré a Matías, a sus ojos llenos de preocupación genuina, a su respiración entrecortada por el alcohol, a sus manos callosas que ahora me sostenían. Matías era fuerte. Era rápido. Si le decía lo que estaba pasando, tal vez podría ayudarme. Pero si le decía lo que realmente tenía que hacer para sobrevivir, me dejaría hacerlo. Mi piel se volvió más fría. Mis manos empezaron a volverse traslúcidas. Mi tiempo se estaba agotando. El viento helado cortaba la piel, pero no sentía nada. Estaba de pie frente a Matías, observándolo como si lo viera por primera vez. Mi amigo. El único que me había creído, el único que se había preocupado por mí cuando todos los demás me ignoraban. Y ahora no tenía otra opción. Las palabras del cadáver aún resonaban en mi cabeza. Para que uno viva, otro debe ocupar su lugar antes del amanecer. El instinto me gritaba que corriera, que escapara de esta condena, que me negara a ser un monstruo. Pero el frío en mis venas y la forma en que mis manos se volvían translúcidas me decían otra cosa. Si no hacía algo, desaparecería. Matías me miraba con el ceño fruncido, esperando que hablara. ¿Qué carajo pasa?, preguntó. Mi boca se abrió, pero no dije nada. No podía. La culpa se enredó en mi pecho, asfixiante. Pero el miedo era más fuerte. Matías se pasó la mano por el cabello y suspiró. Mira, hermano, lo que sea que esté pasándote, podemos solucionarlo, necesitas ayuda. Vamos a la iglesia, al médico, no sé, mierda, dime qué hacer. Él quería ayudarme, pero solo había una cosa que podía hacer por mí. Apreté los dientes. No podía hacerlo. ¿O sí? Mis manos temblaban cuando las miré. Eran sombras borrosas, sin contornos definidos. El suelo bajo mis pies pareció abrirse, como si el rancho me estuviera llamando de vuelta. Corre. Huye. Sobrevive. Las palabras golpeaban mi mente como un tambor de guerra. El instinto de supervivencia es más fuerte que la moral. Yo no quería morir. No iba a morir. Matías notó mi expresión y su rostro cambió. Oye, dio un paso atrás, dudando. ¿Estás bien? No, Matías. No estoy bien. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se cerró en torno a una piedra del suelo, y sin pensarlo más, la golpeé contra su cabeza. El sonido fue seco, contundente. Matías parpadeó, confundido, tambaleándose. ¿Qué? Golpeé otra vez. El cuerpo de Matías se desplomó. No estaba muerto. Solo inconsciente. Respiré hondo, sintiéndome al borde del vómito. Lo hice. Mi mente gritaba que corriera, que me alejara de mi propio acto. Pero mis manos ya estaban sobre su cuerpo, arrastrándolo con dificultad. La urgencia crecía con cada paso. Si alguien me veía, todo se acabaría. Si dudaba un segundo más, perdería mi oportunidad. La silueta oscura del rancho apareció ante mí, como un animal hambriento esperando su tributo. Las tumbas sin nombre me llamaban. El sacrificio debía completarse, y yo debía convertirme en el monstruo que nunca pensé que sería. El aire era denso, espeso como el lodo. Mi respiración era un tambor desbocado en mis oídos,
mezclándose con el crujir de la tierra bajo mis rodillas. Matías no se movía. Su cuerpo yacía en la tumba abierta, la misma tumba que había descubierto antes, la que contenía mi propio cadáver. Ahora estaba vacía. Ahora, había alguien más dentro, y ese alguien era Matías. Mis manos temblorosas se hundieron en la tierra suelta, pero no logré agarrar nada. Todo mi cuerpo parecía negarse a seguir adelante. No tienes opción. El pensamiento no era mío. Era la voz del rancho, de la tierra, de todas las almas atrapadas antes que yo. Temblé, incapaz de moverme, pero el viento frío me rodeó como dedos helados apretando mi garganta. Mi cuerpo se estremeció, un espasmo recorriéndome desde el cuello hasta las piernas. Mi piel se volvió más translúcida. Cada segundo que pasaba sin cubrir la tumba me alejaba más del mundo de los vivos. Así que hundí las manos en la tierra y lancé la primera palada. Luego otra, y otra. La tierra seca cayó sobre Matías con un sonido sordo. Cada golpe era una puñalada en mi conciencia. El sudor me caía por la sien, mezclándose con el polvo. El temblor en mis brazos era cada vez más fuerte. No podía detenerme. Una parte de mi mente me rogaba que lo sacara, que buscara ayuda, que no hiciera esto, pero ya lo había hecho. Las paladas de tierra eran cada vez más rápidas, frenéticas. Cuando apenas quedaba su rostro visible, mi mano se detuvo. El pecho de Matías subía y bajaba débilmente. Aún respiraba. Sentí que el suelo se abría bajo mí. Aún podía sacarlo. Aún podía corregir esto. Pero entonces, el viento se detuvo. El frío en mi piel se disipó. El hormigueo de mi cuerpo desapareció. Miré mis manos y ya no eran sombras. Mi piel estaba ahí de nuevo, real, tangible, caliente. Estaba vivo. Mi reflejo apareció en el charco cercano. No era un borrón. Era yo. La respiración me salió en un jadeo tembloroso, y entonces, escuché la voz. ¿Por qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré lentamente hacia la tumba. La tierra se había asentado sobre el cuerpo de Matías, pero su voz emergió de abajo. ¿Por qué hiciste esto? Retrocedí un paso, con el corazón a punto de estallar. Los golpes bajo la tierra habían cesado. Pero en su lugar, ahora había un susurro. Una voz. Era Matías llamándome, pidiéndome respuestas. Mi estómago se revolvió y me incliné, sintiendo el vómito subir por mi garganta. Las palabras de Matías se entrelazaban con los gemidos lejanos de los otros, los que estaban atrapados desde hace mucho más tiempo. Pero su voz era la más clara, la más cercana. Yo lo había condenado. Apreté los ojos con fuerza, mientras las lágrimas ardían en los bordes. No podía escuchar más. No podía soportarlo, así que me tapé los oídos y corrí sin mirar atrás. El amanecer se asomó sobre el rancho con una luz pálida y triste. No era el tipo de amanecer que traía esperanza o alivio. Era el amanecer de algo roto, de algo irremediable. Mis pasos se arrastraban sobre la tierra endurecida mientras me alejaba del cementerio. Mi mente apenas registraba el entorno, la casa de mis abuelos a lo lejos, los árboles retorcidos por el viento, el polvo dorado que flotaba en el aire. Todo parecía distante, como si ya no me perteneciera. Mis manos aún temblaban, aunque las frotara contra mi pantalón. Aún sentía la tierra bajo mis uñas. Aún escuchaba su voz. ¿Por qué hiciste esto? Sacudí la cabeza con fuerza, como si pudiera expulsar el sonido de mi memoria. No funcionó. Me obligué a seguir caminando. Cuando llegué a la casa, mis abuelos ya estaban despiertos. No dijeron nada. No me miraron con sorpresa ni con rabia. Solo con resignación. La abuela dejó una taza de café sobre la mesa de la cocina y se sentó en silencio, observándome con sus ojos gastados por los años. El abuelo miró por la ventana, fumando con lentitud, con una expresión que parecía haberse cristalizado décadas atrás. Como si todo esto ya hubiera ocurrido antes y como si ellos ya supieran cómo terminaba. No podía soportarlo. Me giré y salí de la casa sin despedirme.
El camino al pueblo fue largo. Mis piernas estaban pesadas, como si cargara algo más que mi propio cuerpo. Y tal vez así era. Cuando crucé la plaza, la gente se detuvo a mirarme. No con hostilidad, ni con desprecio. Con algo peor. Era entendimiento. Algunas miradas estaban llenas de lástima. Otras, de miedo. Otras, simplemente vacías. Las palabras no eran necesarias. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían lo que había hecho. Porque todos sabían lo que era el rancho, y lo que exigía. Pasé junto a la tienda donde Matías solía comprar cigarros. Pasé junto al bar donde solíamos bromear sobre quién podía beber más sin desplomarse. Pasé junto a su casa, la misma casa donde alguna vez me recibió con una sonrisa. Ahora, todo eso estaba detrás de mí, y siempre lo estaría. Mi pecho se oprimió, como si una mano invisible me agarrara el corazón con fuerza. Seguí caminando hasta que el pueblo quedó atrás. El cielo se despejaba poco a poco, revelando un azul inmenso. El aire de la mañana era fresco. Mi piel seguía tibia. Mis pies aún dejaban huellas en la tierra. Estaba vivo. Pero la certeza me golpeó con la fuerza de un puñal en la nuca. El ciclo continuará. Porque un día, otro viajero pasará por este camino. Otro viajero será traído al rancho, escuchará los golpes bajo la tierra y descubrirá la verdad. Y cuando llegue el momento, tendrá que elegir. Igual que lo hice yo. Porque el rancho nunca se sacia, nunca deja de exigir, y los viajeros siempre siguen su camino.